3 meses después del divorcio, mi ex suegra me llamó y dijo: «Tu marido está en urgencias, trae $35,000 ahora mismo». Me reí y le respondí: «Perdona, ¿quién?». Ella casi se ahoga del otro lado de la línea. «¿Cómo que quién? Roberto, tu esposo, está grave y necesita una operación urgente». Volví a reírme, esta vez con más ganas. «Ay, doña Estela». Creo que se confundió de número. Yo no tengo ningún esposo. Hace 3 meses firmamos el divorcio, ¿recuerda? Ese hombre ya no es mi problema. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginarla ahí, con su cara de limón chupado que siempre ponía cuando las cosas no salían como ella quería. Pero tú siempre has estado ahí para él. Eres su familia. No puedes abandonarlo así. Y ahí fue cuando solté la carcajada que había estado guardando durante 28 años de matrimonio. ¿Familia? ¿Yo? Doña Estela, su hijo me abandonó a mí cuando me dejó por una mujer 20 años menor que yo encontró en el gimnasio. Su familia soy yo tanto como usted es la reina de Inglaterra. Que tenga buen día. Y colgué. Así nomás. Sin remordimientos, sin culpa. Y déjame decirte, se sintió glorioso. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque ese momento, esa llamada ridícula, fue el premio que me gané después de años de ser tratada como un tapete. Años de aguantar humillaciones, desprecios y desplantes de un hombre que creía que yo le debía mi vida entera solo porque se casó conmigo. Pero para que entiendas por qué esa llamada me supo a victoria, tengo que llevarte al principio, al momento en que conocí a Roberto y empecé a caminar hacia lo que pensé que sería mi felicidad, pero que terminó siendo la mejor lección de mi vida. Mi nombre es Guadalupe, aunque toda la vida me han dicho Lupita. Tengo 63 años, y cuando conocí a Roberto acababa de cumplir 25. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de construcción en Monterrey, ganándome el pan de cada día, con honestidad y esfuerzo. Él era uno de los ingenieros, 8 años mayor que yo, bien parecido, con esa labia que tienen algunos hombres que te hacen sentir que eres la única mujer en el mundo. Durante 6 meses me cortejó como los hombres de antes, con flores, serenatas y esas palabras bonitas que a una mujer joven le hacen perder la cabeza. Yo venía de una familia humilde de Guadalajara. Mi papá era albañil y mi mamá vendía tamales en el mercado. Éramos 6 hermanos y yo era la única que había logrado terminar la preparatoria y conseguir trabajo en una oficina. Cuando Roberto me pidió matrimonio, mis papás lloraron de alegría. «Te sacaste la lotería, mija», me dijo mi mamá. «Un ingeniero de buena familia, con futuro. Vas a vivir como reina». Qué equivocada estaba. Desde el principio, doña Estela, mi suegra, me dejó claro que yo no era suficiente para su precioso hijo. Hubiéramos preferido que Roberto se casara con alguien de su nivel, me dijo el día que fui a conocerla, tomando té en su casa de la Colonia del Valle. Pero bueno, el amor es ciego, ¿verdad? Sonrió con esa sonrisa falsa que aprendí a reconocer tan bien. Su esposo, don Armando, ni siquiera se molestó en disimular. Me miraba como si hubiera entrado a su casa a robarles la plata. Roberto se reía de mis preocupaciones. «No les hagas caso, mi amor. Son de la vieja escuela. Ya se acostumbrarán». Pero nunca se acostumbraron. Y él nunca me defendió. Ni una sola vez en 28 años. Me casé embarazada de 3 meses. Nuestra hija Daniela nació 6 meses después de la boda. Y aunque nadie dijo nada abiertamente, los murmullos en la familia de Roberto fueron implacables. Yo aguanté porque pensé que las cosas mejorarían. Dejé mi trabajo porque Roberto insistió. «Una esposa mía no tiene que trabajar», dijo con ese tono que no admitía réplica. 3 años después nació nuestro hijo, Miguel. 2 niños hermosos que se convirtieron en mi vida entera mientras su padre trabajaba hasta tarde todos los días. O eso decía. Los crié prácticamente sola. Roberto llegaba tarde, cansado, de mal humor.
Los fines de semana se iba a jugar golf con sus amigos o a casa de sus papás, donde yo siempre era recibida con esa frialdad que hiela hasta los huesos. Doña Estela criticaba todo: cómo vestía a los niños, cómo cocinaba, cómo mantenía la casa, cómo me peinaba, hasta cómo respiraba probablemente le parecía mal. Y Roberto callado, dejándola hablar, dejándola humillarme una y otra vez. Yo me convertí en una sombra de quien había sido. La Lupita alegre, soñadora, que quería comerse el mundo, se transformó en una mujer que pedía permiso hasta para comprarse un par de zapatos. Roberto controlaba todo el dinero. Me daba una cantidad semanal para el gasto de la casa y yo tenía que rendir cuentas de cada peso. Si me sobraba algo y me lo quedaba era un escándalo. ¿Para qué quieres dinero? Aquí tienes todo, me decía, pero yo no tenía nada. Vivía en su casa, usaba el dinero que él ganaba, conducía el coche que él compró. Hasta mi ropa la pagaba él y siempre con comentarios: ¿otra blusa? ¿No tienes suficientes ya? Me fui haciendo pequeñita, invisible, sin darme cuenta. Mis amigas de antes se fueron alejando porque nunca podía salir. Roberto no quiere que ande de callejera, les decía avergonzada. La verdad es que él no quería que tuviera vida propia, relaciones propias, pensamientos propios. Me quería en casa, disponible para él y los niños, sin quejarme, sin pedir, sin existir más allá de lo que él necesitaba. Los años pasaron así, uno tras otro, idénticos en su mediocridad. Daniela y Miguel crecieron y se fueron a estudiar a la universidad. Daniela a Guadalajara, Miguel a la Ciudad de México. La casa se quedó vacía y silenciosa. Roberto cada vez llegaba más tarde. Ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas creíbles. Junta de trabajo, compromiso con clientes, proyecto urgente, yo asentía y callaba, porque así me había acostumbrado a vivir, en silencio, sin hacer olas, siendo la esposa perfecta de un hombre que cada día me despreciaba más. Doña Estela seguía con sus comentarios venenosos cada vez que nos veíamos. «¡Ay, Lupita, te has dejado ir! Antes por lo menos te arreglabas un poco. ¿No será por eso que Roberto se ve tan estresado últimamente?» Yo me tragaba las lágrimas y sonreía. Siempre sonreía. Era más fácil que pelear. Pero la gota que derramó el vaso no vino de Roberto directamente. Vino de mi propia hija. Daniela llegó un fin de semana de visita y me encontró llorando en la cocina. Era mi cumpleaños número 53. Roberto se había ido desde temprano diciéndome que tenía que trabajar. Ni siquiera me felicitó. «Mamá, ¿por qué sigues con él?», me preguntó Daniela abrazándome. «Porque es tu papá, porque es mi esposo, porque así son las cosas», le respondí con las excusas que me había repetido durante años. Ella me miró con una tristeza que me partió el corazón. «Mamá, papá tiene una amante. Todo el mundo lo sabe, menos tú aparentemente». Me quedé helada. «¿Qué dices?» «Mamá, por favor, tiene años con la misma mujer, una entrenadora del gimnasio. Se llama Jessica. Tiene 30 años. El tío Ramón los vio juntos en Playa del Carmen el mes pasado, cuando tú pensabas que papá estaba en una conferencia en Querétaro. El mundo se me vino abajo. No porque no lo hubiera sospechado alguna vez, sino porque finalmente no podía seguir negándolo. Ya no era una intuición, una paranoia mía. Era la verdad, confirmada, innegable. Confronté a Roberto esa noche cuando llegó. Eran las 11 de la noche. Olía a perfume que no era el mío. «¿Es cierto? ¿Tienes una amante?», le pregunté temblando. Esperaba que lo negara, que se enojara, que me llamara loca. Pero ¿sabes qué hizo? Se encogió de hombros, así nomás, como si le hubiera preguntado si quería café. «¿Y qué si es cierto? Tú dejaste de ser mujer hace años, Guadalupe. Solo eres la señora que limpia mi casa y que me quedó de recuerdo de cuando yo era joven y estúpido». Esas fueron sus palabras exactas. 28 años de matrimonio reducidos a eso. Yo no era una persona.
Era un mueble viejo del que se había cansado. Me pidió el divorcio esa misma noche. Jessica está embarazada. Voy a ser papá otra vez. Quiero hacerlo bien esta vez, con alguien que me haga feliz. Cada palabra era una puñalada. Le pregunté por la casa, por mi futuro, por qué iba a hacer de mí. Te voy a dar lo que me corresponde por ley. No te preocupes, no te voy a dejar en la calle. Aunque bien que podrías ponerte a trabajar, tienes apenas 53 años. Mi mamá tiene razón. Te has vuelto muy cómoda. La rabia que sentí en ese momento fue como un volcán que había estado dormido durante décadas. Pero no dije nada. Todavía no. Solo asentí y me fui a dormir al cuarto de visitas, donde pasé la noche más larga de mi vida, mirando el techo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. A la mañana siguiente Roberto se fue temprano. No sé si a trabajar o con su nueva familia. Ya no importaba. Yo me quedé sentada en la cocina, tomando café, cuando sonó el teléfono. Era mi hermana Clara, la segunda de las mujeres en mi familia que vive en Guadalajara. Lupita, tengo noticias. ¿Ya te llegó la carta del abogado? Me quedé fría. ¿Qué carta? La de la herencia de la tía Remedios. Murió hace 2 meses, ¿recuerdas? Claro que recordaba. La tía Remedios era la hermana mayor de mi mamá, la que nunca se casó, la que se fue a Estados Unidos en los años 60 a trabajar de enfermera, la que mandaba dinero a la familia, pero que casi nunca volvió a México. Había ido a su funeral en Guadalajara, pero sinceramente no esperaba nada de su herencia. Éramos muchos sobrinos. La tía te dejó algo especial a ti, continuó Clara. 4 propiedades en California, departamentos que compró con los años y que rentaba, y una cuenta bancaria con ahorros. Me quedé muda. ¿Cómo que a mí? ¿Por qué a mí? Porque según su testamento, tú fuiste la única que siempre la visitó cuando venía a México, la única que le escribía cartas, la única que le mandaba fotos de tus hijos. Dice en el testamento que eres la única de la familia que heredó su dulzura y que espera que este dinero te dé la libertad que ella siempre tuvo. Empecé a temblar. ¿Cuánto, Clara? ¿Cuánto dinero? Hubo una pausa. Según el abogado, entre las propiedades y los ahorros, estamos hablando de casi $2 millones, hermana. Estás rica. Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada procesando. $2 millones. Propiedades en California. Rentas mensuales. Mientras Roberto pensaba que me estaba dejando en la ruina, mientras su mamá probablemente ya estaba celebrando que por fin se deshacían de mí, mientras esa tal Jessica seguramente ya estaba planeando cómo gastar el dinero de mi exmarido, yo acababa de convertirme en millonaria. La ironía era tan deliciosa que empecé a reírme sola en la cocina. Reí hasta que me dolió el estómago. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por las mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de pura, absoluta liberación. En ese momento tomé una decisión. No le iba a decir nada a Roberto. Nada sobre la herencia. Nada sobre el dinero. Nada. Iba a dejar que pensara que me estaba destruyendo con el divorcio. Iba a dejar que él y su familia me vieran como la pobre mujer abandonada que se quedaba sin nada. Y mientras tanto, yo iba a planear mi nueva vida con mucho cuidado. Contraté a un abogado, pero no cualquier abogado. Contraté al mejor abogado de divorcios de Monterrey, el mismo que había arruinado a 3 amigos de Roberto en sus respectivos divorcios. Un hombre mayor, elegante, con cara de tiburón y sonrisa de ángel, el licenciado Hernández. Le conté toda mi historia, le mostré los papeles de la herencia y le pedí discreción absoluta. Quiero que saque hasta el último peso que me corresponde de este divorcio, le dije. Pero no quiero que Roberto sepa de mi herencia. Eso es mío, aparte. El licenciado sonrió. Va a ser un placer, señora Guadalupe. Empezamos los trámites del divorcio. Roberto estaba apurado. Quería terminar rápido para casarse con Jessica antes de que naciera el bebé. Qué chistoso, ahora sí le importaban las apariencias. El licenciado Hernández trabajó lento, encontrando cada tecnicismo, cada posibilidad de sacar más.
Roberto se desesperaba. ¿Por qué está tardando tanto? Ya dile a tu abogado que acepte lo que te estoy ofreciendo. Yo ponía mi mejor cara de mujer derrotada. Ay, Roberto, es que el licenciado dice que necesita revisar bien todos los papeles. Tú sabes, para que todo sea legal. Mientras tanto, mi abogado descubrió cosas interesantes, como que Roberto tenía otra cuenta bancaria que nunca me había mencionado, como que había comprado un departamento a nombre de una empresa fantasma, como que había estado desviando dinero de su sueldo durante años. Cada descubrimiento era una bomba que el licenciado Hernández guardaba para el momento preciso. Yo seguí viviendo en la casa. Roberto se había mudado con Jessica a un departamento en San Pedro. Me llamaba cada semana para presionarme. Ya firma, Guadalupe. Te estoy dando la mitad de todo. Es más de lo que mereces. Yo suspiraba y le decía que mi abogado todavía estaba revisando cosas. Doña Estela me llamaba también. No seas ridícula, Lupita. Acepta lo que mi hijo te ofrece y déjalo ser feliz. Ya le arruinaste suficientes años de su vida. Yo me mordía la lengua y le decía que sí, que pronto se arreglaría todo, pero por dentro estaba sonriendo, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el tiempo jugaba a mi favor. Mientras tanto, empecé a hacer cambios pequeños en mi vida. Pequeños para que nadie sospechara, pero significativos para mí. Me corté el pelo, un corte moderno que me quitó 10 años de encima. Empecé a ir al gimnasio, no para verme bien para nadie, sino porque me hacía sentir fuerte. Me compré ropa nueva, con mi propio dinero de la herencia, ropa que me gustaba a mí, no lo que Roberto o su mamá pensaran que era apropiado. Colores brillantes, escotes que no eran escandalosos pero que tampoco eran de monja. Me sentía renacer. Daniela notó el cambio cuando vino a visitarme. Mamá, te ves increíble. ¿Qué pasó? Le sonreí. Pasó que me estoy encontrando a mí misma, mija. Fueron 3 meses de divorcio en proceso. 3 meses en los que Roberto se casó con Jessica en una boda pequeña, íntima, donde yo, por supuesto, no estaba invitada. 3 meses en los que nació su bebé, un niño al que llamaron Roberto Jr. Doña Estela estaba en el cielo con su nuevo nieto, publicando fotos en Facebook de su nueva familia. Miguel me llamó furioso. Mamá, ¿viste lo que puso la abuela? Como si nosotros no existiéramos. Yo le calmé. Déjala, mijo, que disfrute su momento. Ya le va a llegar su realidad. No entendió qué quise decir, pero yo sí sabía. Por fin llegó el día de la audiencia final de divorcio. Roberto llegó con Jessica, ella cargando al bebé como si fuera un trofeo. Doña Estela también fue, para darle apoyo moral a su hijo. Me vieron llegar y Jessica se rió. Literal se rió. Era más joven que mi hija. Llevaba tacones altísimos, un vestido pegado que dejaba poco a la imaginación y más maquillaje que una quinceañera. Pobre señora, le dijo a Roberto, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Se ve tan acabada. Roberto no dijo nada, pero sonrió. Esa sonrisa cruel que había aprendido a conocer también. El juez revisó los papeles. El licenciado Hernández había hecho un trabajo impecable. Presentó todas las pruebas de los activos ocultos de Roberto, de las cuentas secretas, del departamento a nombre de la empresa fantasma. La cara de Roberto pasó de confiada a preocupada a aterrada en cuestión de minutos. ¿Qué es esto?, gritó. Esto es privado. No tiene derecho. El licenciado Hernández sonrió. Todo lo que se adquirió durante el matrimonio es propiedad conyugal, ingeniero. Y mentir sobre activos en un proceso de divorcio es un delito. Pero tranquilo, mi clienta es generosa. Solo quiere lo que le corresponde por ley. Al final, el juez dictaminó que yo me quedaba con la casa, con el 50% de todas las cuentas bancarias, incluyendo las ocultas, con el 50% del valor del departamento que Roberto había comprado a escondidas y con una pensión alimenticia vitalicia porque había sido ama de casa durante todo el matrimonio. Roberto quedó pálido. Esto me deja en la ruina.
El juez lo miró con frialdad. Debió pensarlo antes de ocultar activos. Señor. Jessica empezó a llorar. El bebé empezó a llorar. Doña Estela me miraba con un odio que podría haber quemado el edificio. Y yo me quedé ahí, tranquila, serena, firmando los papeles de divorcio con mano firme. Salimos del juzgado. Roberto intentó alcanzarme. Guadalupe, esto no se va a quedar así. Voy a apelar, no puedes dejarme sin nada. Me volteé y lo miré a los ojos. No te estoy dejando sin nada, Roberto. Te estoy dejando exactamente con lo que tú querías dejarme a mí. La mitad. La diferencia es que yo sí jugué limpio. El que escondió dinero fuiste tú. Doña Estela se metió. ¿Eres una interesada? Siempre lo fuiste. Solo querías el dinero de mi hijo. Me reí. Ahí, frente a todos. ¿Sabe qué, doña Estela? Tiene razón. Fui una interesada, pero no del dinero de su hijo. Fui interesada en tener una familia, en tener amor, en tener respeto. Cosas que ni usted ni su hijo saben lo que significan. Pero ya no me interesa nada de ustedes, absolutamente nada. Que tengan una bonita vida. Y me fui. Caminé hacia mi coche nuevo, un Mazda CX-5 rojo que me había comprado la semana anterior. Me subí y me fui. En el espejo retrovisor los vi ahí parados, en shock, procesando que la ratoncita asustada que habían pisoteado durante años acababa de convertirse en leona. Pasaron 2 semanas. Yo estaba en mi casa ahora, planeando qué hacer con mi vida. Había contratado un administrador de propiedades en California para que se encargara de los departamentos de mi herencia. Las rentas me daban casi $15,000 mensuales. Sumado a la pensión de Roberto y a los ahorros de la tía Remedios, estaba más que bien económicamente. Estaba pensando en viajar, en conocer Europa, en hacer todas las cosas que nunca pude hacer, en vivir finalmente. Fue entonces cuando recibí la llamada. Doña Estela. Tu marido está en urgencias, trae $35,000 ahora mismo. Y ahí fue donde empezó esta historia. Cuando le dije que no, cuando me reí, cuando colgué. Pero la historia no termina ahí, porque doña Estela no se rindió. Me llamó 5 veces más ese día. Le bloqueé el número. Me mandó mensajes de WhatsApp. La bloqueé ahí también. Finalmente, mandó a Miguel a hablar conmigo. Mi hijo llegó a la casa esa noche. Se veía incómodo. Mamá, la abuela dice que papá necesita una operación urgente, que si no la paga se puede morir. Me serví un vaso de vino tinto, un Cabernet Sauvignon carísimo que me había comprado solo porque sí, porque podía, y lo invité a sentarse. ¿Y? Le pregunté. Miguel se quedó en shock. ¿Y? Mamá, es mi papá, es tu ex esposo. ¿No te importa? Tomé un sorbo de vino. Hijo, tu papá tiene seguro médico, tiene propiedades, tiene trabajo, tiene una esposa joven, tiene a su mamá. ¿Por qué tendría que pagarle yo una operación? Porque la abuela dice que tú te quedaste con todo su dinero en el divorcio y que está en la ruina. Ahí estuvo, la verdadera razón de la llamada. La mentira que le habían contado a mi hijo para manipularlo. Me levanté y fui por una carpeta que tenía en mi estudio. Le mostré a Miguel todos los papeles del divorcio. Mira, hijo, esto es lo que tu papá tenía. Esto es lo que escondió. Esto es lo que el juez determinó que me correspondía. Tu papá se quedó con la mitad de todo, más su salario completo, más su pensión, más sus negocios. No está en la ruina. Está exactamente en la misma posición económica que yo. La diferencia es que él tiene que mantener a una esposa y a un bebé, y yo no tengo que mantener a nadie más que a mí misma. Miguel leyó los papeles. Su cara pasó por varias emociones: sorpresa, enojo, decepción. ¿Papá tuvo una cuenta secreta todo este tiempo? Varias, le respondí. ¿Y el departamento que compró sin decirte? También. Mi hijo se dejó caer en el sillón. No puedo creerlo. Créelo. Y ahora tu papá y tu abuela quieren hacerme sentir culpable porque tienen que pagar sus propios gastos. Pero yo ya no caigo en eso, Miguel. Ya no soy la mujer que se deja manipular.
Mi hijo se quedó callado un rato largo. Finalmente me miró. Lo siento, mamá. Siento no haber visto todo esto antes. Siento no haberte defendido cuando debía hacerlo. Lo abracé. No es tu culpa, mijo. Yo tampoco me defendí a mí misma durante mucho tiempo, pero ya aprendí. Miguel se fue esa noche con una nueva perspectiva de su padre. A la semana siguiente me llamó para decirme que había hablado con Roberto y que todo había sido un drama, que sí necesitaba una operación, pero que su seguro médico la cubría casi completa, que solo necesitaban $5,000 de deducible, no 35,000, que Jessica había exagerado la cifra pensando que yo iba a correr a ayudar, que doña Estela había sido la que orquestó todo el plan para sacarme dinero. Me reí tanto que casi me ahogo con el café. ¿Y qué pasó cuando no llegué con el dinero?, le pregunté a Miguel. Pues la abuela tuvo que sacar de sus ahorros, está furiosa. Dice que eres una desagradecida, que después de todo lo que la familia hizo por ti, así les pagas. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que tú no les debías nada, que ellos nunca hicieron nada por ti excepto hacerte sentir menos, y que me daba vergüenza haber sido ciego durante tanto tiempo. Los meses siguientes fueron de transformación total. Vendí la casa donde había vivido con Roberto. Tenía demasiados recuerdos amargos. Compré un departamento precioso en la zona valle, con vista a las montañas, todo luz y espacio. Lo decoré a mi gusto, con colores alegres, con plantas, con arte que compré en galerías locales. Cada rincón reflejaba quién era yo realmente, no la sombra en la que me había convertido. Empecé a viajar. Fui a Europa como había soñado, París, Roma, Barcelona. Caminé por calles antiguas, comí en restaurantes con estrellas Michelin, me tomé selfies frente a monumentos famosos. Conocí gente de todo el mundo. Tuve conversaciones fascinantes con extraños que se volvieron amigos. Me sentí viva de una manera que nunca había experimentado. También empecé a invertir en mí misma de otras formas. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que Roberto decía que era pérdida de tiempo. Resultó que tenía talento. Mi maestra dijo que tenía un ojo natural para el color. Empecé a vender algunas piezas en mercados de arte local, no porque necesitara el dinero, sino porque me llenaba de orgullo ver que algo que yo había creado con mis propias manos tenía valor para otras personas. Me inscribí en clases de baile, salsa, bachata, danzón. Mi cuerpo, que había estado dormido durante décadas, empezó a moverse con ritmo y gracia. Bajé de peso sin proponérmelo, solo por estar activa, feliz, viva. Los hombres empezaron a notarme, hombres de mi edad, caballeros, que me invitaban a café, a cenar, a bailar. No empecé ninguna relación seria porque no estaba buscando eso. Estaba disfrutando de mi libertad, de no tener que responderle a nadie, de hacer lo que me diera la gana cuando me diera la gana. Daniela vino a visitarme en mi nuevo departamento y se quedó maravillada. Mamá, esto es increíble. Te ves increíble. Eres una persona completamente diferente. Le sonreí. No soy diferente, mija. Soy la misma Lupita que siempre fui, solo que ahora me permito serlo. Mi hija se quedó callada un momento. Mamá, tengo que confesarte algo. Cuando te divorciaste de papá, parte de mí se alegró. Toda mi vida los vi juntos y nunca vi amor. Vi resignación, vi tristeza, vi sacrificio, pero nunca vi alegría. Tenía miedo de que tú pensaras que el amor era eso y que yo terminara en un matrimonio igual. Sus palabras me rompieron y sanaron el corazón al mismo tiempo. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que me diste la mejor lección de todas. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que vale más estar sola y feliz que acompañada y miserable. Que las mujeres no necesitamos a un hombre para estar completas. Un año después del divorcio, me enteré por Miguel que Roberto y Jessica se habían separado. Al parecer, ella se cansó de que no tuviera tanto dinero como pensaba. Se había ido con el bebé de regreso a casa de sus papás
y le estaba pidiendo pensión alimenticia. Roberto ahora tenía que mantener 2 hogares rotos, pagar 2 pensiones y lidiar con doña Estela, que lo regañaba constantemente por haber arruinado su vida por una mujer joven. La ironía era deliciosa. Miguel me contó que su papá había preguntado por mí, que si sabía cómo estaba, que se veía bien en las fotos de Facebook. Le dije a Miguel que le dijera a su papá que yo estaba perfectamente bien, mejor que nunca, y que le deseaba lo mejor. Nada más. No había rencor en mi corazón. El rencor es un veneno que te tomas tú esperando que mate al otro. Yo había dejado ir todo eso. Roberto ya no ocupaba espacio ni en mi mente ni en mis emociones. Doña Estela intentó contactarme una vez más, casi 2 años después del divorcio. Me mandó un mensaje largo por WhatsApp. Decía que Roberto estaba deprimido, que extrañaba los viejos tiempos, que la familia estaba rota, que si yo podía encontrar en mi corazón el perdón para hablar con él, darle otra oportunidad. Me reí tanto que me dolieron las costillas. ¿Perdón? ¿Otra oportunidad? Le respondí con un mensaje corto y claro. Doña Estela, su hijo tuvo 28 años de oportunidades. Las desperdició todas. Yo no soy un refugio para cuando su vida no sale como planeó. Soy una mujer completa, feliz, realizada, que no necesita ni quiere nada de él. Le sugiero que en vez de intentar arreglar la vida de su hijo, le enseñe a ser responsable de sus propias decisiones. Que tenga buen día. Y la bloqueé. Definitivamente. Sin culpa. Ahora, a mis 63 años, vivo la vida que siempre debí vivir. Viajo cuando quiero. Pinto cuando me inspira. Bailo cuando me provoca. Salgo con amigos a cenar, al teatro, a conciertos. Tengo un círculo de amigas maravillosas, mujeres de mi edad, que también han vivido, sufrido y resurgido. Nos reunimos cada semana a tomar vino y contarnos nuestras aventuras. Algunas están divorciadas como yo, otras son viudas, otras nunca se casaron, pero todas tenemos algo en común. Aprendimos que nuestra felicidad no depende de un hombre, de una familia que nos apruebe, o de cumplir con expectativas ajenas. Depende solo de nosotras mismas. Mis hijos vienen a visitarme seguido. Daniela se casó el año pasado con un hombre maravilloso que la trata como reina. Me dijo que aprendió que buscar en un esposo, viendo lo que no debía ser, en el matrimonio de su papá y mío. Miguel está de novio con una chica inteligente y ambiciosa. Me dice que aprendió a respetar a las mujeres viendo cómo su papá no me respetó a mí y decidiendo ser diferente. Mis hijos son mi mayor orgullo. No porque sean perfectos, sino porque a pesar de crecer en un hogar roto, se convirtieron en personas buenas, conscientes, amorosas. A veces cuando estoy en mi terraza viendo el atardecer sobre las montañas de Monterrey, con una copa de vino en la mano y música suave de fondo, pienso en la Lupita de hace 3 años. La mujer asustada, pequeña, invisible. La mujer que creía que su valor dependía de qué tan bien servía a otros. La mujer que pensaba que el amor significaba aguantar humillaciones. Y me dan ganas de abrazarla, de decirle que todo va a estar bien, que el dolor que está sintiendo es el nacimiento de algo hermoso, que la traición que la está destruyendo es en realidad su liberación, que al otro lado de ese divorcio que parece el fin del mundo, hay una vida que ni siquiera puede imaginar. Una vida llena de color, aventura, alegría y sobre todo, libertad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Le habrías dado el dinero a tu ex cuando te llamó de emergencia? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Comenta abajo. Y si mi historia te resonó, si te hizo sentir algo, compártela. Porque en algún lugar hay una mujer que necesita escuchar que no está sola, que no es egoísta por querer más, que no es mala persona por ponerse a sí misma primero, que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, tú vales más de lo que te han hecho creer. Mucho más.